Hola, yo soy José Luis, bienvenidos a Dentro del Monolito. ¡Que no, que no! ¡Ay! A ver cómo me quito esto. Que no soy José Luis, ¿eh? Ya está, ¿verdad? Vale, sí, creo. Vale. Yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. Dentro del Monolito es otro programa. Bueno, os recomiendo que vayáis a verlo. ¿Me he dejado algo por aquí? Sí, algo pegadito. Muy bien, pues vamos a hacer todo el vídeo con pelusa en la barba. Como decía, yo soy Juan Carlos, esto es Talk Libros, bienvenidos, bienvenidas. Sí, os recomiendo que visitéis el canal, la página, el Twitch de Dentro del Monolito, aquí haciendo publicidad a mi hermano. ¿Y a qué venimos hoy aquí? Pues una vez más os traigo el resumen de 6 de mis últimas lecturas. Creo que ha habido un poco de todo, hay bastante diversidad en este vídeo. Y como no quiero demorarme demasiado porque hace mucho calor, vamos a empezar a dar las impresiones sobre estas 6 lecturas. El primer libro que leí de esta tanda es La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno. Este libro lo leímos aquí en Talk Libros en lectura conjunta, fue una experiencia bastante buena y bueno, La ruta de su evasión es una novela publicada en 1949 por la escritora costarricense Yolanda Oreamuno. Esta novela está considerada por parte de la crítica como una de las obras más importantes de la literatura centroamericana. Lo triste es que, como ocurre con tantas obras y tantos autores, sobre todo autoras, La ruta de su evasión pasó bastante desapercibida en su momento. El reconocimiento mayor llegó más tarde, cuando la autora ya había fallecido, y se redescubrió y encumbró este libro. Esta edición en concreto apareció en 2020 de la mano de la UNAM y su colección Vindictas, que reivindica a autoras latinoamericanas que en su momento no tuvieron el espacio que merecían. Bueno, la novela narra un poco la historia de una familia patriarcal y opresiva en la Costa Rica de principios del siglo XX. Y lo hará sobre todo a través de la voz y los recuerdos de Teresa, que es la esposa y madre que parece estar agonizando en su lecho de muerte. Esto es algo que curiosamente me llevó a La amortajada de María Luisa Bombal, que también leímos, también curiosamente, en lectura conjunta aquí en Talk Libros hace unos meses. Teresa repasa su vida junto a su marido, Don Vasco, un hombre bastante autoritario y violento, y también junto a sus hijos, Álvaro, Roberto y Gabriel, que sufren un poco las consecuencias de vivir en un ambiente hostil y sin amor, y no son capaces de rebelarse ante ello hasta que es demasiado tarde. Podríamos decir que La ruta de su evasión es una de esas novelas que rompió moldes y que se adelantó, en cierta manera, a su tiempo en varios aspectos. Por ejemplo, en atreverse a contar cosas que nadie parecía atreverse a decir, ya que subyace en todo momento una fuerte crítica a la sociedad costarricense de la época, también al machismo patriarcal imperante o incluso a la religión, que a veces es demasiado opresiva. También resultan muy originales las técnicas que Oreamuno emplea en su obra, como por ejemplo el monólogo interior, el flujo de conciencia, que aparece incluso en medio de un diálogo, o los saltos en el tiempo, que hacen que casi se pueda considerar este libro como una novela experimental. Y para mí eso es lo que hace grande este libro, la forma en que teje la trama a su antojo, porque, siendo sinceros, yo no sé si habría aguantado una historia como esta contada de una manera más plana. En lo negativo, pues entra la credibilidad ante algunas situaciones que no llegué a entender, y también en lo pesados y repetitivos que se muestran, sobre todo un par de personajes que inciden continuamente en lo mismo. A pesar de ello, mi sensación fue muy positiva y recuerdo que comenté que era difícil explicar que me hubiera gustado tanto un libro que en realidad no me había gustado tanto. Sí, es una sensación un tanto extraña, pero con eso me quedo. Es un libro muy recomendable, una escritora desde luego a reivindicar, como lo hace la UNAM con la colección Vindictas, y os recomiendo mucho La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, sobre todo por la manera, la forma en que está escrita. Viajamos a Estados Unidos para hablar de Hay alguien ahí, de Peter Orner. La traducción en este caso corre a cargo de Damián Tullio. Bueno, si habéis visto mis vídeos anteriores sabréis ya que este libro me ha encantado.
Hay alguien ahí, de Peter Orner, podría entrar en la categoría de libros sobre libros. Es un ensayo, pero también podrían ser libros sobre la vida o sobre las relaciones personales. Orner es un escritor estadounidense que es muy amante del cuento, es su género favorito. Y de hecho este libro está estructurado a través de distintos relatos o crónicas donde el autor nos hará partícipes de sus propias vivencias personales y profesionales y siempre las relacionará con las lecturas que lo han ido acompañando a través de los años. También seremos testigos de cómo el autor afronta la vida y descubriremos, por supuesto, su propia personalidad. Creo que esta frase que escribe en la introducción lo resume muy bien. Me suena lógico medir la vida en libros que uno no ha leído. Todas esas experiencias que no tendremos, los lugares a los que no iremos, las personas que nunca vamos a conocer. Sin embargo, por si acaso, le he pedido a mi familia que me entierre con una buena biblioteca. Y yo estoy seguro de que lo harán, porque aquí Orner habla de muchos autores, algunos muy conocidos, como Chekhov, Kafka, Robert Walser o Juan Rulfo, y otros muy grandes también, pero que tal vez no gozan de tantísimo reconocimiento, como por ejemplo Gina Berriolt, André Dubus o Mavis Gallant. Orner nos sitúa en diversos escenarios y momentos de su vida, y en todos ellos hará referencia a qué situación personal o profesional le había llegado a ese lugar específico y por qué y cómo leía un libro o un relato en concreto. Y es que, como dice el propio autor, solo a través de la lectura le puede dar algo de sentido al mundo que le rodea. Bueno, esa asociación está llevada de una manera muy cercana. Podéis leer, por ejemplo, el primer texto del libro, que está dedicado a Chekhov, y ya sabréis perfectamente si conectáis con esa forma de escribir tan viva, tan pilla, tan sinvergüenza, incluso en el buen sentido de la palabra. Hay un término argentino que lo describe y que me descubrió Soledad Urquia, la editora de Chay, que me dijo que Orner era un tipo muy piola. A mí ya me tenía ganado en la segunda página con esta reflexión. Siempre he sospechado de las introducciones, los prólogos, las palabras preliminares, etc. La mayoría de las veces son el último recurso para influenciar la forma en que el libro debe ser leído. A mí eso me ganó, por supuesto, porque soy bastante antiprólogos. Importante también es que, si bien no aparece en todos los textos del libro, sí que se puede intuir que uno de los temas que sobrevuela toda esa temporalidad es el proceso de enfermedad y, finalmente, el fallecimiento del padre del autor. Aquí sí que realmente pienso que Orner se muestra muy honesto y admite incluso errores o comportamientos que no supo cambiar en su momento. Y es que a quién no le ha pasado algo similar, ¿no? Eso de echar la vista atrás y pensar, hubiera actuado de otra manera, habría dicho esto o lo otro, o me comporté como un imbécil. ¡Ay, pero qué idiota! La cosa es que no podemos echar el tiempo atrás y corregir lo que hicimos. Solo lo podemos hacer en el momento presente. Por supuesto, por supuestísimo, recomiendo mucho este ensayo. Hay alguien ahí, de Peter Orner. Y también os informo que muy prontito, creo que en el mes de septiembre, aparece un nuevo libro de este autor en la misma editorial, en Chay Editora. Nos vamos ahora con el que para mí es el mejor libro de lo que llevamos de año, de los que yo he leído, por supuesto, que es Literatura Infantil del chileno Alejandro Zambra. Este es un libro muy peculiar de este autor tan maravilloso, que está detonado por la propia experiencia de ser padre por primera vez. Algo que me gusta es que estoy viendo por muchos sitios, por redes, etcétera, que más que libro se denomina artefacto literario a este literatura infantil. Creo que eso es bastante indicativo de los registros tan híbridos por los que se mueve el autor, que a su manera es una pequeña denuncia hacia la imperiosa necesidad que parecemos tener de catalogarlo todo. Cuando algo quiere salir de ese sistema, ya tiene un punto ganado, al menos conmigo. Bueno, el libro comienza siendo una especie de diario de paternidad para ir dando lugar a textos donde van apareciendo otras cosas, otras reflexiones sobre la propia vida. Y hay una mosca, un mosquito por aquí, a ver si se va. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, cuando el autor comenta que sus padres, al no saber si iban a tener un niño o una niña, tenían que elegir de antemano un nombre masculino y otro femenino. Entonces, si Zambra hubiese nacido mujer, se habría llamado Jennifer. Y
Él es capaz, Alejandro Zambra es capaz de atreverse a imaginar qué hubiera sido de esta Jennifer si hubiese llegado al mundo. Después, pasada la mitad, el libro se vuelve más tal vez una colección de relatos, donde podemos encontrar a un hombre que regala a su hijo un viaje a Nueva York a condición de que se corte el pelo, cosa que ya veremos si termina haciéndolo y no pierde el viaje, o la historia de un amor donde él le oculta a ella su pasión por el fútbol, ya que ella odia ese deporte. Y es que Zambra es capaz de mezclar muchísimos ingredientes y no ya salir indemne, sino victorioso. La intimidad de su prosa se viste a veces de humor, de cotidianeidad, de poesía también, por supuesto, y de melancolía futura. Zambra se muestra como una persona / personaje con el punto de torpeza de quien está descubriendo la vida, pero en el fondo ya la conoce muy bien. Son muy interesantes sus reflexiones sobre cómo la llegada de su hijo afecta a su propia escritura e incluso también a su manera de leer. También imagina el momento futuro en que este hijo crecerá y tal vez lea este libro escrito por su padre y se descubra o se desconozca a través de la prosa de un progenitor que le dedicó un libro al poco de nacer. Creo que sobre todo a raíz de Poeta chileno, que es la anterior novela del autor, Zambra ha dado el paso necesario para convertirse en una figura clave de las letras escritas en nuestro idioma de la actualidad. Ya he comentado alguna vez que somos unos privilegiados por ser contemporáneos de determinados autores y autoras y ser testigos de cómo van configurando su obra. También es curioso que en esta época de redes sociales podemos ir siguiendo la vida de quien comparte ciertos momentos. En este caso, la mujer de Zambra, por ejemplo, es Jazmina Barrera, también escritora mexicana, y a través de sus publicaciones en Instagram pudimos conocer hace un tiempo a Silvestre, el hijo de ambos y alma mater de este libro. Ya simplemente al decir que es mi libro favorito de lo que llevamos de año, por supuesto, no puedo más que recomendar Literatura infantil de Alejandro Zambra. Nos vamos ahora a Irlanda, un país que no suelo visitar demasiado, literariamente hablando, físicamente tampoco, nunca he estado en Irlanda, me gustaría. Y en esta ocasión os quiero hablar de Aguantar la respiración de Eimear Ryan. Este libro es la novela debut de esta escritora irlandesa, como digo, publicada en su país en 2021 y ahora podemos leerla gracias a la publicación de Alba con la traducción de Mariano Antolín Rato. La historia sigue a Beth, una joven universitaria con pasado de nadadora de alta competición. Después de sufrir algo así como un colapso, sus sueños de participar en las Olimpiadas se vinieron abajo. Y ahora ella intenta un poco afrontar su presente universitario y también su futuro. En la universidad ella conoce a personas que adoran la poesía de su abuelo, del abuelo de Beth, el célebre poeta Benjamin Crow, quien murió trágicamente antes de que ella naciera. De esa forma comienza a interesarse por la figura de su abuelo y por saber qué detonó su suicidio. Para ello tendrá a mano el testimonio de su abuela, que vive aún, y de su propia madre. Creo que esta novela destaca sobre todo en el desarrollo del personaje de Beth, principalmente introduciendo ese pasado de nadadora en su presente. Con ello se consigue crear cierta psicología de un personaje adolescente. Por lo demás, el problema que le veo a esta novela es tal vez el abuso de ciertos clichés, como por ejemplo la estudiante que se enamora de un profesor casado o el poeta que es un alma libre y a la vez atormentada. También creo personalmente que la prosa de la autora no ayuda demasiado a dar credibilidad a estos temas. Si bien su estilo es ágil y no ofrece dificultad alguna para poder seguir la historia, creo que no es capaz de destacar en nada, y el libro se queda en la memoria como una novela de tantas que se pueden publicar hoy en día. Ojo, que con ello no quiero decir que sea un mal libro, ni mucho menos. De hecho, creo que la novela está bien planteada y tiene su desarrollo y cierre que resultan bastante correctos. Pero creo que justo esa palabra o ese término, corrección, es la que aparta defectos, pero también aparta virtudes. Es decir, termina siendo un libro bastante plano que pretende acercarse a ciertas emociones para transmitirlas al lector, pero se queda en un mero intento. Obviamente esto es una opinión muy personal y bueno, sí tengo que agradecer por supuesto a la editorial, a Alba,
que se puso en contacto conmigo para que eligiese un título de su catálogo y bueno, tal vez no elegí demasiado bien, me fui hacia su colección de contemporánea y elegí Aguantar la respiración de Eimear Ryan. Es un libro que no me ha gustado demasiado, pero bueno, si queréis una lectura así un poco ligera, tal vez os pueda llamar la atención. De ligero no tiene nada el siguiente libro del que os voy a hablar. Se trata de Una soledad demasiado ruidosa de Bohumil Hrabal. En este caso la traducción del checo corre a cargo de Mónica Gustova. El protagonista de esta novela es Hanta. Él lleva 35 años prensando cantidades ingentes de papel en el sótano de un edificio, en profunda soledad, aunque acompañado por grandes pilas de libros y también por ratoncitos que hacen sus nidos en el papel y le sirven tanto de molestia como de curiosa compañía. Si bien está totalmente involucrado en su trabajo, mucho del papel que tiene que prensar son libros que le gustan y él no puede ser inmune a ello. Por eso es cuidadoso y trata de dejar a la vista las páginas que le gustan en esos cubos de papel que son el resultado de su labor diaria. Hanta se muestra como un personaje feliz, o más que feliz, tal vez conforme con la vida que lleva y está alejado de todo lo demás. Se conforma con trabajar a su ritmo un tanto lento y salvar y leer alguno de esos libros que recibe. De repente, Hanta se percata de cómo el progreso industrial, de manera monstruosa y deshumanizada, quiere dejarle de lado, ya que él no es un ser demasiado productivo frente a las grandes fábricas de producción en cadena. Me gustan mucho los pocos paseos que Hanta da por la ciudad de Praga en un contexto social de totalitarismo político y, como he dicho, de progreso industrial. De hecho, se dice que cuando escribió esta novela, la obra del autor estaba prohibida por el régimen comunista. Se pueden entender varias cosas de esta narración tan potente. Una metáfora sobre la creación artística y literaria y el lugar que el pensamiento tiene en ese proceso. Incluso podemos reflexionar de manera muy actual sobre el funcionamiento de la industria editorial y esa máquina imparable de producir libros como se producen churros. Y por supuesto, ¿qué es lo que ocurre con las ingentes cantidades de esos libros que no se van a vender ni van a ser leídos? También soy consciente de que se me escapan muchas cosas de este libro, muchas referencias filosóficas que un estudioso o un amante de la filosofía puede degustar, como por ejemplo las que hace comparando a Lao Tse con Jesús o las continuas menciones a la teoría general del cielo de Kant, insistiendo en que el cielo no es humano. Yo lo reconozco, soy bastante ignorante en estos temas, no lo voy a negar, pero igualmente tengo que decir que he podido disfrutar enormemente de esta novela por la forma en que está escrita. Hrabal desprende su talento por cada página, inventa situaciones y personajes que ayudan a dar dimensión al personaje principal, a Hanta, y creo que esto lo consigue de una manera muy atrapante, sin apenas pausas en cada uno de los capítulos del libro. Lo dicho, es un libro que creo que puede resultar un tanto exigente, hay que tener la atención muy bien puesta en lo que nos está narrando, pero que se puede disfrutar muchísimo. Ha sido mi primera incursión en la obra de este autor checo y espero seguir leyéndolo porque, ya lo digo, me ha cautivado la manera en que escribe. Y para el último libro de este resumen de lectura viajamos a Bolivia para hablar de Seúl-Sao Paulo de Gabriel Mamani Magne. Este libro ganó el Premio Nacional de Novela en 2019 en Bolivia y lo leímos en lectura conjunta el mes pasado. Además tuve la oportunidad de conocer al autor aquí en Barcelona, ha estado presentando el libro y bueno, fue un placer hablar un minutito con él. Es verdad que la sensación que dejó en cada uno de los lectores de esa lectura conjunta fue distinta, a unos le gustó menos que a otros, yo estoy del lado de los que le gustó. De hecho, creo que la novela tiene un comienzo y un final magníficos y creo que en medio se sostiene bastante bien. Aquí encontraremos la historia de dos primos, uno de ellos es el que tiene la voz narrativa y el otro, que se llama Tyson, nació en Brasil y vuelve ahora a El Alto, a Bolivia, ya que el negocio familiar en Brasil se ha venido abajo por la competencia con los coreanos. Y ya de entrada esto es algo que me llama mucho la atención, que en Sao Paulo haya casi una guerra competitiva entre bolivianos y coreanos. Me parece muy curioso.
De hecho, a Tyson se le pega un poco el gusto, por ejemplo, hacia el K-pop, ese tipo de música que tiene tanto éxito actualmente y que se practica en Corea. Y es que en realidad la novela está llena de este tipo de referencias totalmente contemporáneas. El mismo K-pop, las redes sociales o los videojuegos, pero sin dejar de lado lo andino, lo indígena, que son parte vital de la identidad boliviana. Gabriel Mamani Magne tiene un uso del lenguaje muy fresco, muy divertido a veces y con tintes poéticos en otras ocasiones. También mezcla el español con el aymara y el portugués, lo cual creo que sirve de apoyo en el desarrollo de cada personaje para hacerlos diferentes y únicos. Bueno, toda esta mezcolanza creo que está muy bien implementada en el escenario, El Alto, una ciudad boliviana que por otra parte no suele ser protagonista del ámbito literario. En El Alto se amalgama perfectamente lo moderno y lo ancestral, lo indígena y lo progresista. Como muestra conoceremos por ejemplo los cholets, edificios coloridos y de arquitectura nada discreta, con toques de la identidad aymara que son símbolo de la nueva élite económica de El Alto. Voy a dejar algunas fotos por aquí para que veáis qué curiosos son estos edificios. Finalmente creo que el gran tema de esta novela es la búsqueda de la identidad propia, pero también la identidad comunitaria. Los dos primos son adolescentes, entrando en una edad que les va a exigir decisiones y compromisos ante los que deben prepararse como puedan. Tyson parece buscar esa identidad a través de la rebeldía y su primo, por cierto innombrado en toda la narración, parece plegarse más ante las convenciones. Lo que pasa es que al final esas diferencias se irán mitigando ante la llegada de la adultez. Me ha parecido un libro muy interesante, muy bien escrito. Creo que Gabriel Mamani Magne es un autor al que hay que seguirle muy de cerca la pista. Y de hecho muy pronto, antes de que acabe el año, la editorial Periférica también publicará otra novela de este autor que se llama El Rehén. Tengo muchas ganas porque también me han hablado muy bien de esa novela, así que aquí os dejo otra muy buena recomendación, muy buena a mi parecer, que es Seúl Sao Paulo de Gabriel Mamani Magne. Estas han sido 6 de mis últimas lecturas, 6 de las últimas lecturas que hemos hecho en Talk Libros, o dentro del monolito. No, aquí en Talk Libros, sí. Así que nada, decidme en comentarios, por favor, qué os parecen, si habéis leído alguno de estos libros o queréis hacerlo, si os ha interesado alguno más que otro, si os han llamado la atención, es vuestro turno y dejadme en comentarios lo que queráis. Muchas gracias por llegar al final del vídeo, por seguir ahí semana tras semana. Mando un abrazo gigante a todo el mundo y nos seguimos viendo por aquí en un próximo vídeo que, como bien sabéis, será muy pronto. Chao.